miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remochan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Ha empezado muy pronominal la dichosa palabra del día de hoy y yo voy a seguir con algunos datos sobre lenguas oficiales. Ya habíamos dicho aquí que en México, en teoría, en la Constitución no hay una lengua oficial y jurídica como tal. El español sí es la lengua nacional, pero no está con un carácter de oficialidad. Tampoco lo tienen Argentina, Chile y Uruguay, pero todavía hay tres países más que tampoco tienen un carácter de lengua oficial jurídicamente. Y no son hispanohablantes. Se trata de Estados Unidos, de Reino Unido y de Suecia. Esos son los 7 países en el mundo que no tienen una lengua oficial jurídicamente. Pero hay una serie de curiosidades. Por ejemplo, Andorra, este país tan chiquitito que hay en los Pirineos, tiene como lengua oficial el catalán. Ciudad del Vaticano es el único país que tiene el latín como lengua oficial. Y España, dentro de los varios idiomas que tiene oficialmente, se encuentra también el lenguaje de señas. Así que esas son algunas de las curiosidades y esto es La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. Envueltos en la red fosforescente de la luna, íbamos una y otra vez de la paz al abismo. De la curva de mi espalda, que tu mano endulzaba para arrullarme, a los besos, oleaje desatado. Nos acabamos así, luego la noche se acabó y dejó su ceniza blanca en nuestra almohada. Poema de Una Pérez Ruiz, a quien vamos a recordar siempre con muchísimo cariño, gratitud y admiración. Soy Pablo Gubiosa. El loco, decía un psicoanalista, lo ha perdido todo excepto la razón. En efecto, da vueltas en el vacío, ha perdido su relación con la realidad concreta. El delirio paranoico, nos dice Thomas Szasz, puede poseer una formidable coherencia lógica. Precisamente por ello, Sigmund Freud comparaba a veces los sistemas filosóficos con paranoias exitosas. El loco está encerrado sobre sí mismo y pierde el contacto con la realidad del mundo concreto. Esto es una lección muy importante para los filósofos para darse cuenta que solo se escapa de la locura en relación con el afuera, en relación con lo real concreto y con el pensamiento ajeno. Así, cuando algo solo es verdadero para ti, no lo es. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches, estamos aquí en La Dichosa Palabra. Pues sí, como van a decir los Reyes Magos, enos aquí en La Dichosa Palabra, desde temprano, no tan temprano, pero sí algo temprano, preguntamos en las redes sociales, si te tocara escoger lo que simbolizan los colores de la bandera nacional,
escogerlo tú, ¿qué elegirías? Usa tu imaginación. ¿Qué cosas hay, por ejemplo, que nos hayan respondido? Aquí Carla Vance nos dice, verde para el aguacate, blanco para el bolillo, rojo para la salsa y así me hago una deliciosa torta. Soy la mexicana tragona. Buenísimo. Bueno. Hay muchos así, ¿eh? ¿Tú? Yo tengo de Nayeli Cardel, verde, la hermosa orografía de nuestro país, blanco, la paz que todos deseamos reine en México, y rojo, el amor y la pasión con que muchos mexicanos trabajamos para ser verdaderos agentes de cambio. Ole. Muy bien. Stephanie Melissa, por cierto, el poema que leíste es de Oliverio Girondo, ¿no? Sí, por eso giré. Es de Oliverio Girondo. Es el poema 12 de Espantapájaros. Sí, le iba a dar su crédito. Lo que pasa es que ya al final dije, ¿no? Porque quedé muy emocionado. Está padre, te vio. la verdad. Gran ¿Qué poema. dice Stephanie Melissa dice esto. Les pedimos que usaran su imaginación, conste. Verde, semáforo en siga. Rojo, semáforo en alto. Blanco, yo voy en sentido contrario. Está muy Daltonismo puro. Blanco de voy en sentido contrario. bueno. Sí, Noemí Castelo también asocia el verde con salsa verde, el rojo con salsa roja Ah, mira. y el blanco con el platito donde se pone la salsa. Mucha hambre hasta ahora, ya en sábado. Sí, qué patria bueno. Es por íntima. la hora también. ¿no? Sí. Bueno, estamos aquí también para responder a sus dichosas preguntas. No también, sino básicamente. Bueno, y hay una pregunta muy interesante que yo no sé responder, de 5 Eng, así se firma, que pregunta, ¿en qué país hay más ferias del libro? No creo que haya una ¿Estadística? medición como tal, porque creo que aunque muchas son oficiales, por ejemplo en México, sí hay el Sistema de Información Cultural, que pertenece a la Secretaría de Cultura, que establece que hay registradas 153 ferias del libro en México. Al año, Al año. anuales. Sí, no Diferentes, desde pues. Tenochtitlan. Ahora, estamos hablando de ferias del libro que pueden ser universitarias, puede ser la fiesta del libro y la rosa en la UNAM. Hay muchos tipos, por ejemplo, hay algunas más recientes, Tepic, por ejemplo, que es una de las más jovencitas que yo conozco, por ejemplo, lleva 3 años haciendo letras en Tepic. Entonces, esa no se llama feria del libro, pero en realidad es una feria del libro. Entonces, hay algunas que son de presentaciones de libros, otras que son de venta. Hay festivales del libro, por Hay ejemplo. festivales. O sea, hay... ¿y cuándo algo alcanza a ser feria y cuándo no es feria? Yo digo que Pues, o todas sea, son ferias del libro porque el libro es protagonista y de lo que se trata en muchos casos es del protagonismo que le das al libro o cuál es la finalidad. Muchas veces lo que se pretende es aumentar el número de lectores, lo cual no creo que siempre se consiga. Porque lo que sí hay mucho es una derrama económica muy fuerte, o sea, a veces hay mucha queja de por qué hay tantas, si con todo lo que cuestan salen del presupuesto a veces estatal. Sí, pero creo que el motor económico que va detrás de todo eso, que es el movimiento de gente, no solamente la venta de libros, sino todo lo que impulsa, bueno, Guadalajara, que es una de las la más grande que tenemos en este país, pues, llega a entre 800,000 personas en 10 días. Entonces eso significa que son 800,000 personas, la mayoría no son de Guadalajara, que llegan, se tienen que hospedar, comen, compran libros, pero sobre todo la de Guadalajara lo que tiene es un movimiento de negocios brutal y eso es por lo que es famosa. Ahora, si atendemos, por ejemplo, al mundo, no sé, porque la India, por ejemplo, que es una de las plataformas emergentes ahora mismo que hay más importantes, Nueva Delhi, es una feria brutal. Dan ganas de ir, ¿no? Sí, ¿no? Y la de Tokio, por ejemplo, es la segunda en volumen de producción y de ventas en todo el mundo. Y son ferias que a nosotros nos quedan muy lejos, pero yo creo que en Japón, si está esa, seguramente esa ya ha sido como un poco la referencia para que surjan muchas más en otras ciudades aledañas. La curiosidad aquí es que, por ejemplo, la más antigua de Latinoamérica, de América en general, es la Bienal Internacional de Sao Paulo, en Brasil. Esa data de 1961 y es una de las más importantes. También es muy importante y compite muy de cerca con la de Guadalajara, la de Buenos Aires, que se fundó en el 75, y esa, bueno, Buenos Aires, que además la UNESCO lo ha declarado como la capital del libro, es la ciudad que más librerías tiene por habitante, entonces es como una concentración, y además lo consumen, no solamente es que hay librerías porque la gente los compra y los ven y los lee.
Y pues en el mundo, digamos que de la más Famosa. emblemática, la más antigua es la de Frankfurt, porque a raíz de que se inventó la imprenta, estamos hablando del siglo XV, ¿no? La imprenta de Gutenberg es de 1450 algo. 55. Ahí ya se establece una feria en la que lo que hacían los que se dedicaban a los manuscritos, a las copias a mano y todo, lo que van es a esta ciudad un poco a intercambiar esos arquetipos, esas piezas, esos inventos que empezaban a surgir en Alemania. Entonces, digamos que el libro era uno de tantos atractivos turísticos, por así ¿Y decirlo. no se que había en la- interrumpió durante siglos ni nada esa feria? ¿Realmente ha Digamos continuado? que más que interrumpir, lo que pasó fue que la de Leipzig cobró más importancia y hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron fue que después de que se termina esa guerra, que queda todo devastado, lo que hace muy sabiamente en Frankfurt es construir una expo, un centro de convenciones. Nosotros ahora en especial para la el de feria. Guadalajara porque lo tenemos muy ubicado, pero como tal no había un lugar, feria, que viene de, es el plural de días festivos en latín, al principio era un gran mercado. Entonces era no solamente el mercado, sino el establecimiento, lo que se creaba alrededor de esos días, y eran los días festivos que uno no trabajaba y entonces iba al mercado a comprar e intercambiar productos. Esa es un poco la idea original y eso es lo que luego en Frankfurt se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, un recinto dedicado únicamente a hacer ferias. La del libro consta, o sea, data de esta época, pero digamos que de ganado y de un montón de productos datan de otros años y algunas son más antiguas. Pero entonces la de Frankfurt es la más antigua del mundo. La de Bolonia, por ejemplo, es la más famosa, la más importante de literatura infantil y juvenil, y esa también es toda una referencia. ¿Qué es donde estuvo la primera universidad en Europa? ¿No? La de Londres también es muy importante. Que es curioso eso. La del Cairo. Ahora, Perdón, una cosa... es curioso esto que no hay una relación directa entre el tamaño del asentamiento urbano y la importancia de la feria, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Frankfurt es una Porque ciudad puede muchísimo acoger a más mucha chica. gente. Ve Guadalajara Bolonia y México. también, y México. Guadalajara y la Ciudad de México, pues es mucho más Era, grande la era ciudad, a lo, sí, lo sí. que quería señalar, que mucha La gente de dice, ac- ¿por qué es más sí. importante la de Guadalajara que la...? Bueno, es que así es, ¿no? Sí, sí, sí. La de Londres o de la de Tokio no necesariamente... Ahora, esa más las de antigua, México la de tienen- minería. La de minería es la más antigua de todo el país, que data del 80, junto con la FILIG. La Mira, FILIG, que a así- veces se cree que no, es la única en su tipo y en su género que tiene esa La del libro aglomeración, infantil. la Y del libro juvenil. infantil y juvenil, que ahora se hace en el Parque Bicentenario. Vamos a estar ahí, ¿no? Vamos Probablemente. a estar ahí, de hecho, no como dichosa palabra, pero sí como dichosos participantes. Tiene una afluencia de 500.000 personas. Estamos hablando de 500.000 de personas que durante 11 días se dedican a estar alrededor de los libros con niños. Entonces lo que hay es muchas actividades. De hecho, qué bueno que me menciono esta porque, no sé si ayer u hoy, se cumplen los 50 días para abrir la FILIG. Del 9 al 19 de noviembre se desarrolla esta feria tan importante en México y en el mundo, porque es una referencia. qué pasa en esos días Faltan previos? 50 días, lo que van a hacer en las redes sociales es recomendar un libro de literatura infantil y juvenil cada día de aquí a que empiece. Entonces, si ustedes siguen las O sea, en redes de Twitter FILIG, y Face. ajá, para que todas estas recomendaciones que siempre estamos pidiendo, sobre todo para los más pequeños, bueno, pues la FILIG, que de hecho tiene ya un asentamiento y un bagaje importante, bueno, pues hay una serie de expertos que van a estar recomendando estos libros. Este año creo que son Colombia, Perú y Chile los invitados, creo que son 3, y faltan 50 días, lo cual es ya una celebración en sí y es de una referencia del libro infantil y juvenil. Una característica que entiendo que es muy mexicana, no sé si también en Latinoamérica, te lo pregunto porque no lo sé, es que se venden libros. Quiero decir, en la Feria de Frankfurt no es una feria, o en muchas ferias del mundo, no vas a comprar libros. Es para profesionales, es Exactamente. para reuniones de gente que compra y vende proyectos. Es decir, yo tengo una editorial, yo voy y pongo mi stand, por ejemplo, en Guadalajara creo que participan 43 países. Eso significa que además de tener... porque muchas veces, y en México en concreto, se usa mucho como librerías. La distribución no es tan amplia en el país y entonces si va a una feria de libros yo puedo comprar libros que normalmente el resto del año no tengo. Por eso son tan de ventas y por eso hay ventas nocturnas con descuentos y las demás, digamos que van o para presentaciones de libros o
para reunión de profesionales, que ya pueden ser editores, distribuidores, alguien que está buscando una editorial para publicar un libro en dicho país y sigue. Tiene mucho, por eso decía yo que los objetivos son diferentes. La de Guadalajara es realmente hablar de ferias es un tema amplísimo, porque son las implicaciones, es la creación de lectores, todo lo que sucede, y es además la socialización. Para seguir socializando con nuestro público y con nuestro productor, vamos a decir la dichosa sobre todo con nuestro productor. definición. Dice, semejanza con los antepasados lejanos, con sus ideas o costumbres. En biología se llama así a la aparición en los organismos de características propias de sus ascendientes lejanos. La palabra que buscamos deriva del latín abuelo y quizá quería decir más allá de los abuelos. Qué bonita palabra la de hoy. Sí, ¿verdad? Me va a dar mucho gusto la gente que se lleve los libros de hoy. Por ejemplo, este. Si usted es traductor o ama la traducción o quiere dedicarse a la traducción, y que sepa que el 30 de septiembre es el Día Internacional del Traductor, Susan Basnet, que es una traductora muy reconocida, hace una reflexión sobre la traducción y lo hace en Bonilla Artigas. Es una reivindicación del gremio, ese traductor no solamente como traidor, como decían antiguamente, sino como mediador entre culturas y como todo lo que conlleva el traducir un texto de una lengua a otra. Es muy padre, son ensayos muy cortos y es muy interesante para los profesionales que se dedican a la traducción. Y tenemos también ejemplares de esta pequeña maravilla de Mikhail Bulgakov, el autor del Maestro y Margarita, sobre todo conocido por ese libro. Tenemos esta otra pequeña novela que se llama Corazón de Perro. Viene con un prólogo, por supuesto, maravilloso de Sergio Pitol, es una cortesía de Lectorum. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que este mes está dedicada a recordar los terremotos del año pasado. Y para ustedes este libro verdaderamente fantástico de Paul Bloom. En un mundo dividido, la empatía no es la solución, es el problema, es un alegato en contra de esta emoción que nos divide, nos separa y nos vuelve a veces increíblemente crueles, paradójicamente, la empatía. Y es un argumento para una compasión racional, un libro de editorial Taurus para ustedes, para esta época en que la compasión es fundamental. Y bueno, no es que nosotros no tengamos simpatía por nuestro público, ni que queramos alejarnos, pero vamos a detenernos un momento para hacer una pausita. Hola, ¿qué tal? Soy Marina Taibo desde la Brigada para Leer en Libertad. Somos una asociación civil de fomento a la lectura. Nacimos hace 8 años creando pequeñas ferias de libros, conferencias, mesas redondas, hasta formar esta gran asociación. Grande me refiero a la cantidad de eventos que hacemos al año. Somos poquitos, somos 15 personas y nos dedicamos a llevar libros a todos los rincones donde se puede. Una de las cosas que hace la Brigada para Leer en Libertad es editar libros y regalarlos. Somos una pequeña editorial. En este momento ya llevamos 170 títulos. La Brigada para Leer en Libertad no solo edita físicamente los libros, sino además todo queda en PDF para que lo puedas descargar desde la página de la Brigada, www.brigadaparaLeerEnLibertad.com. Les mandamos un saludo y un abrazo enorme a la dichosa palabra. A cada capítulo le puso un icono, como los iconos de las estaciones de metro. Pues ahí tenemos otra de esas iniciativas que hacen los ciudadanos para impulsar la lectura o que tratan de mejorar en su pequeño mundo para hacer grandes acciones. De hecho, la Brigada para Leer en Libertad también va a tener una carpa en la Feria del Zócalo, que también es en octubre, porque hay que decir que de todas las que hemos mencionado, prácticamente la mayoría son en otoño. En octubre está plagado de ferias en todo el país, así que estén muy atentos. Porque es que es cuando caen las hojas.
Y hay que apartarse para que no te... Claro, es una... Qué bonita, Exacto. sí, 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 pero está la de Oaxaca, está, bueno, hay una cantidad, la de Monterrey también va a empezar ahí en Ahora, octubre. es curioso de veras, en Europa, bueno, las ferias, que tenía que ver justamente con el encuentro, porque las ferias eran un encuentro alrededor de, no se sabe la etimología, pero se supone que a lo mejor tiene que ver con templo, ¿no? De feria, tiene que ver con fanum, que es el templo, era reunirse para intercambiar y hacer algo que no era exactamente el rito, ¿no? Era el rito, Los como la días feria de feriados. Chapultepec, la gente va ahí a subirse A la feria. a la feria, ¿no? Feriado viene de ahí. Pero bueno. Saludos también a todos los que hacen esa brigada. Nosotros aquí queremos saludar a Rebeca Juárez y agradecerle su pregunta, porque dice que sí es correcto hablar de subculturas. Y nos da un ejemplo, la subcultura punk. Además, el más punk, vamos a ver el más punk de la mesa que nos conteste. Yo soy el más punk. No sé, yo digo. Ok. Te Está bien. tocó hoy. Bueno, digamos, a mí no me gustaría decir si es correcto o incorrecto, es un hecho, ¿no? La gente sí se habla de la subcultura punk o de la subcultura vegana o de la subcultura de los bicicletos, y yo creo que es un fenómeno maravilloso de las ciudades, creo que es algo padrísimo que ocurran. Digamos, aunque yo siempre he defendido un poco la idea de que la cultura es una especie de elevación que tiene que ver con cultivar el espíritu, no algo que está dado, sino algo que uno consigue. En realidad, pues el uso antropológico de la palabra cultura permite estas subdivisiones, ¿no? Digamos, está la contracultura, por ejemplo, que si realmente un día todo el mundo se volviera contracultural, pues dejaría de ser contracultural, porque para que exista la contracultura tiene que haber una cultura a la cual oponerse, ¿no? Pero bueno, la contracultura también sería una especie de, o más bien sería una subcultura, como hay todas estas otras subculturas. Y yo ¿Eso creo significa que dependen de otra mayor? No. O sea, ¿por eso son sub o...? no que dependen, sino Está debajo de que, algo. sino que hay una cultura más dominante y que estas Hay son... una unidad más pequeña dentro de la más Exactamente, ¿no? Y digamos, eso es un fenómeno que ocurre sobre todo en las ciudades y que es maravilloso porque es una cosa casi matemática. Es decir, en una población pequeña, pon tú que haya, no sé, una persona a la que le guste la poesía o una de cada 100 personas. Si la población es pequeña, pues no va a haber nada. No va a haber para librerías, para libros de poesía, etcétera. Cuando la población es muy grande, pues una de cada 100 personas ya es un montón de gente, ¿no? Entonces, en las ciudades tú lo que ves es una manifestación, en las ciudades grandes, una gran proliferación de subculturas, que tiene un efecto interesantísimo a su vez, porque hay un efecto de contagio entre la cultura, digamos, principal y las subculturas. Y aunque haya muchos choques y enojos muchas veces, pues también hay contagios. Entonces empieza a haber una vida más tolerante en los grandes centros urbanos, lo cual a su vez atrae más todavía a la gente, digamos, más allá de, no sé, que las condiciones económicas en el campo sean muy duras o las cosechas sean inciertas, lo que tú quieras, hay un atractivo tremendo en la ciudad para muchísimas personas que sienten que no hay, digamos, que no hay un grupo al que pertenecer en las poblaciones pequeñas. Y sí es muy fácil encontrar, digamos, a tus semejantes, por llamarlo de alguna forma, Y que a veces no son en tan ciudades minorías. grandes, ¿no? O sea, Sí, a mí yo que no como lácteos, por ejemplo, que una tengo una dieta subcultura. especial, rara, lo que tú quieres, pues también pertenezco a una subcultura que anda buscando por ahí. sí. Y Ahí somos hay tantos un que nicho. ya hay productos para nosotros. Sí, lo que pasa es que el término sub a muchos le suena como algo inferior y Bueno, despectivo. despectivo no, pero al diccionario sí, dice... Sí, pero Por en debajo, realidad es inferior. una forma de clasificación. Cuando Sí, sí, tú sí, dices que el subgénero, no sé, de la novela policíaca, la Claro, novela claro. policíaca es un subgénero. Sí, es sí, decir, sí, sí. no toda la novela es novela policíaca. Sí, 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 sí. Y entonces el sustantivo y es una novela que, bueno, que temáticamente tiene esa división. Es lo que Macario Schettino ha estado ahora platicando mucho en sus editoriales de los grupos, es decir, son grupos de identidad. El chiste es no sentir que ahí hay fíjate nada más cómo es el lenguaje, un rebajamiento de la Sí, 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 calidad del asunto. No, ¿sí? no, no. Como lo demuestra Que Game mucha of gente, Thrones sí. o como lo demuestra Napoleón o, Sí, sí, sí. o todo el mundo del bajo mundo que es muy alto. Sí, claro. Incluso eso que dices de las ciudades es interesante porque las ciudades cuando llegan a ser muy, muy grandes,
también empieza a haber una asociación entre el barrio empieza a generar el barrio una subcultura. Entonces vives en un barrio y ese barrio, si es Coyoacán, si es San Ángel, si es La Condesa, o si es Tepito, o si es La Nesa, empieza a generar también una especie de subcultura dentro de la gran ciudad. Y, Claro, y el chiste es no sentir que el sub es no tiene menos, nada de es despectivo, menos. pero digamos Si es no es como... clasificatorio. No, pero sí está subordinado porque hay algo por encima, no por encima en el sentido de que sea superior, sino Fíjate. algo que lo avala. Es que es Mayor muy valor. difícil hablar. Sí. Acabas No es que de tenga decir mayor valor. subordinado. Es que la metáfora- Está sí. subordinado y entonces la noción de subordinado, es decir, que yo soy depende de- oficial y tengo mis soldados Sí. rasos, Pero parecería que hay esa, No, esa no, cuestión no. jerárquica. Le quitémosle a subordinado el sub y entonces está ordinado. Ordinado. De tal manera que hay una diversidad Pero las que oraciones que aflora. subordinadas Sí. no Pero- tienen menor categoría, al contrario, sin las oraciones subordinadas no se entiende una idea. Entonces, Claro. la subordinación no siempre tiene que ver, en el caso de lo militar, pues sí, evidentemente Es hay una cosa serie de lingüística desorden, que pero acarrea, no que siempre. acarrea Pero de hecho, efectos ideológicos. Por eso, pero volviendo, digamos, al tema, yo lo que creo es que hay una enorme riqueza Sí, claro. en las grandes ciudades. De hecho, durante muchos años hubo una gran corriente de urbanismo, tú lo debes saber Ajá, mejor que ajá. yo, que pregonaba que las grandes ciudades deshumanizaban, aislaban al individuo, no sé Bueno, qué. hay un elemento que deshumaniza a veces. Claro, Bueno, bueno, pero pero, eso pero es también, otro, hay, lo- pero la también O hay sea, lo es otra contrario. sobre lo sub. También También, hay lo claro. contrario, también hay una revitalización, hay un reuso de las cosas, digamos. Tú ves como una reivindicación ciudad... de identidad. Claro, pero muchas veces estos grupos también se juntan en lugares y les devuelven vida Claro. y van creando pues, sus propias expresiones y eso enriquece muchísimo. O sea, La pluralidad y claro, la diversidad. la pluralidad, yo creo que lo que ha de ser espantoso es vivir en un lugar completamente uniforme donde todo el mundo, donde haya una cultura, una manera. De hecho, la cultura, por definición, no expresión es cultural. una No, sola. pues, o sea, Son expresiones. Entonces, Sí. lo que a lo mejor tú y yo compartimos una cultura, pero tú tienes una manera de interpretarla y una manera de practicarla y pertenecemos a la misma cultura y, sin embargo, hay una diversidad. Bueno, claro, pero las digamos, ciudades- tú ve cómo es un cuento del llano en llamas. Pues claramente no ves que dentro del mundo que Hay tú ves, subculturas. no ves subculturas. O sea, ves una cosa de una... En parte es tan opresivo también porque eso puede pasar en el, en el pueblo Claro, chico y las mal subculturas entendido, ¿no? son aceleradores de cultura. O sea, Sí, son sí, sí, sí. catalizadores de que Y- se acelere la y de diversidad cambio. cultural. Y de evolución, de cambio, de contagio, de tolerancia, ¿no? Exactamente. Ahora, por ejemplo, ahorita lo que decíamos, en el Renacimiento, lo que nosotros llamamos el Renacimiento, la verdad es que Lorenzo el Magnífico y todos eran una subcultura Sí, 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 sí. de la Edad Media, porque Sí, sí, para sí, la sí. mayor parte de la gente lo que continuaba era en la Edad Media. El Renacimiento era una subcultura en ese Es el momento. subrenacimiento. Sí. Claro, claro. Bueno, aquí lo que tenemos es una subsección. No, no es una subsección, es una sección y Ya ves, punto. es que es difícil hablarse con el Es sub. muy difícil, pero lo voy a hacer muy bien. Voy a darles una definición y ustedes nos pueden dar la dichosa palabra a la que se refiere esa definición, esa palabra que está escondida ahí para llevarse los siguientes libros. Esta noche estamos buscando la semejanza con los antepasados lejanos, con sus ideas o costumbres. En biología se llama así a la aparición en los organismos de características propias de sus ascendientes lejanos. La palabra que buscamos deriva del latín abuelo y quizá quería decir más allá de los abuelos. Quizás. ¿Qué nos podemos llevar, Pablo? Bueno, tenemos una selección de los ensayos, los más grandes ensayos, los primeros, los de Michel de Montaigne, ensayos escogidos por una cortesía de la Coordinación de Humanidades. No sé quién hizo la selección, pero sí sé quién hizo el epílogo y quién hizo el prólogo. El epílogo es de Adolfo Castañón y el prólogo es del grande y divino Juan José Arreola. ¿De Él quién? hizo la selección, ¿eh? ¿Arreola Arreola. mismo? Sí. Ah, bueno. Es que en la edición aquí nada más dice. Arreola, sí, que sí, acaba claro. de soplar 100 velas. Exactamente, bueno, en el más allá. ¿no? En el más No, no, allá no. estás hablando Hoy 100 hubiera velas. cumplido, ya no entendí. Ayer habría hubiera cumplido 100 100 años. años. Ayer Ah. fue el 100 años. centenario. Del gran y divino Juan José Arreola. Sí, caray. Hay que seguirlo leyendo para que siga vivo entre nosotros. De José Luis Díaz Gómez, Frente al Cosmos, en editorial Herder, esbozos de una cosmología cognitiva. Reflexiones sobre el cosmos, muy interesantes reflexiones y conclusiones y conexiones culturales de la cosmología. Sí, José Luis Díaz, que es un
muy buen difusor de esto. la ciencia. No, Eduardo Casar dice, Volver a Roma, Berta Balestra, Textofilia. Es una novela de Berta Balestra, una autora de Metepec, allá en el Estado de México, gran amiga. Volver a Roma es una de sus múltiples y muy buenas novelas. Y José Luis Díaz, pues también es un neurocientífico importante, ¿no? sí, Es un claro. difusor Hay de la- un tomo sobre, digamos, el funcionamiento de la Sí, biología. sí, en el y todo Fondo de esto Cultura, muy bueno. en la, Sí, no solo es difusor, es en el un fondo, que es científico. buenísimo. Sí, sí, sí. Pues todos los caminos van a Roma, conducen a Roma y todos los bloques terminan en un corte comercial. Cuando regresemos al tercer bloque van a ver a un cuarteto de lujo contándonos un poco y leyéndonos, entre ellos alguien que tiene que ver con el centenario, Alejandro Magallanes. No se lo pierdan. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo Rayuela de Julio Cortázar. Bueno, ayer comencé a leer un libro de Emmett Williams, que fue uno de los integrantes del movimiento Fluxus, y se llama Una historia flexible de Fluxus. Mi nombre es Orso Arreola. Mis lecturas han girado en torno a la obra de Juan José Arreola, mi padre, que como ustedes saben, este año cumple un centenario. Nació en 1918. Francisco Javier Clavijero, El aliento del espíritu, de Arturo Reynoso. Porque creo que la palabra hay que celebrarla siempre. Porque todo Cortázar es un juego. Porque el lenguaje es júbilo, es vida. Porque se me hace un movimiento muy divertido y muy provocador, entonces para mí es inspirador para las cosas que hago. La biografía intelectual de la persona que inventó que la palabra México tuviera el uso que le damos ahora. Bueno, pues hay que conocer más sobre Francisco Javier Clavijero. Un abrazo para Alberto, para Alejandro Magallanes, para el gran Orso también. Y me paso a Sandra, no tengo el gusto de conocerla, pero la saludamos también. Gracias por sus lecturas. Vamos a continuar con preguntas de ustedes, pero antes un aviso a la comunidad. Este sábado comienza el Diplomado en Educación Imaginativa en el Centro Cultural Elena Garro. Ojalá puedan acompañar a Alejandra Grimaldo, a Daniela y a David y a mí en este diplomado que versará sobre las teorías educativas de Kira Negan. Más información pues en Twitter y en Facebook. ¿Sí? Llegan a dilemas clásicos. Bueno, preguntas. Berenice Cabrera Soto nos pide que hablemos sobre crítica literaria. Bueno, pues Tema muy ceñido. Sí. tema así. Un tema. Y además como para cambiar, porque Así nunca hemos hecho nada de eso. Sí, sí. Bueno, en general, la crítica literaria pues se propone analizar, explicar, comparar y eventualmente juzgar las obras literarias. Y bueno, podríamos decir que en la tradición europea occidental, que es de donde viene nuestra tradición en español literaria, la crítica literaria, según muchos, no aparece realmente hasta el siglo XVIII, propiamente como crítica, como una disciplina estructurada con métodos, con un lenguaje común, con fundamentos. Pero por supuesto siempre ha habido críticos, ¿no? Críticos literarios, y desde el Renacimiento, pues Montaigne, Jean Dubellay hicieron crítica literaria, ¿no? Bueno, Aristóteles hizo Sí, crítica por literaria, supuesto, ¿no? o sea, siempre se hizo el arte poética, ¿no? crítica literaria, y en el mundo antiguo mucha crítica literaria, ¿no? Pero, digamos, a partir en el siglo XVII, en Francia, en 1680 y tantos, empieza un poco un movimiento debido al final, a la cola del Renacimiento y de este revivir de lo clásico, y con la crisis de las guerras de religión y todo lo que trae el siglo XVII, viene lo que llamaron los franceses el debate entre los antiguos y los modernos. Entonces, en este debate de los antiguos y los modernos, empieza esta lucha en la literatura también, en la literatura y en la crítica, se empieza a formar una crítica literaria de los que sostienen un ideal
¿no? Un ideal, y entonces ahí empieza a surgir lo que llamamos la crítica dogmática o la crítica ideal. O sea que se parte de que el gusto humano es eterno, es transtemporal y que lo bello, lo bueno es de siempre. Entonces se pone de parámetro de referencia un determinado estilo de hacer literatura y lo que se apega a ello, que es el clasicismo, lo que se apega a ello es lo bueno y lo que vale la pena, y lo que se aleja es lo que está mal, ¿no? Entonces ya empezamos a ver esa lucha, ¿no? Gentes como La Fontaine, ¿no? Está del lado de los clásicos, Fontenelle está del lado de los modernos, ¿no? Y estuvimos hablando de algunos problemas, por ejemplo, de Carlo Gozzi y de Carlo Goldoni. Carlo Goldoni sería de los modernos y Carlo Gozzi era de los clásicos, ¿no? en la Italia del siglo XVIII. También esta crítica, el problema es que no ve el elemento cambiante, cultural, el elemento específico que genera cada época de nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos valores, ¿no? Bien, hay también una crítica que llamamos una crítica como explicativa, en que se propone sobre todo explicar las obras literarias en función de su contexto, ¿no? Como Madame de Staël, que hace una historia sociológica casi de la literatura, diciendo, bueno, la literatura es diferente en función del tiempo en el que se creó, como Arnold Hauser en su... Eso debería ser crítica, no tanto como criticar, como destrozar, que es un poco conceptos que ahora se mezclan. Claro, o sea, tratar de penetrar, explorar la psicología del autor, dónde vivió, cómo, qué libros leyó, quiénes fueron sus maestros, por qué escribió así, cómo se formó. Ahora, el problema de esa crítica también es que pues, te puedes perder en los datos, y que también, decía Proust o decía Paul Valéry, no ves lo genial, lo único, lo irrepetible de cada obra. Y Paul Valéry decía, pues hay muchas obras anónimas y eso no quita que la crítica pudiera abordarlas de otra manera y no nada más tratando de explicar la obra en función de su contexto, ¿no? O sea, en función de qué contexto tiene, sino en la estructura misma de la obra, ¿no? Y bueno, pues la otra sería una otra corriente de la crítica así histórica, sería la crítica impresionista, que lo que trata es de ver lo único de cada obra, ¿no? Es que es lo que señalaba Baudelaire y lo que han señalado muchos, es ver exactamente qué es lo único, lo nuevo, lo extraordinario, lo genial de cada autor y de cada obra, independientemente de su época o independientemente de compararlo con otros fenómenos literarios, ¿no? Yo creo que a partir del siglo XX se ha fragmentado mucho la crítica y hay muchos elementos nuevos, muchas herramientas lingüísticas, muchas herramientas psicológicas, muchas herramientas sociológicas y ideológicas, con el cual se ha hecho una nueva crítica literaria mucho más fragmentada, ¿no? Yo creo que habría que situar un poquito la crítica. La crítica depende de qué concebimos como literario, es decir, depende de una teoría literaria. Todos tenemos una teoría literaria, cualquier lector, no necesariamente un lector especializado. Es decir, todos sabemos en qué momento una cosa que estamos leyendo como poema deja de ser poema para nosotros. Uh-huh. La teoría literaria lo que hace es reflexionar sobre eso que todos piensan. Es decir, le ayuda a alguien para elucidar por qué dice lo que dice, por qué juzga lo que juzga. Tú dijiste muy bien, hay que alejarse de la idea de crítica, perdón, no tú, sino Laura, de la idea de crítica como cuando uno critica el vestido de la novia en la boda y cosas que uno critica. ¿Sí? Que también debería ser análisis, no debería ser... Bueno, quién sabe, porque si no, imagínate que te pidieran fundamentos para tu crítica. No podrías, los que te caen gordos, no los podrías criticar, porque la crítica tiene que reservar un espacio, así como la tabla de Mendeleev, para la antipatía. Nosotros reaccionamos con la literatura en función hasta de los dientes del autor. Sí. Ahora, lo que ocurre, yo creo que primero también tendríamos que recordar, creo que la palabra crítica en su raíz nos está también diciendo algo. Y tiene que ver, su raíz tiene que ver con separar
así como Romper. una crisis. Sí, Una analiza. crisis es un momento en el que se separa el pasado y ahora va a venir, no sabemos qué, pero va a venir otra cosa. Eso es una crisis. Desmenuzar, ¿no? Desmenuzar. Y tiene que ver con separar, con esta división. Y yo creo que que la crítica también tiene esa función, entre separar, digamos, lo bueno de lo malo. Claro, aquí viene toda esta cosa de qué es lo bueno, qué es lo malo, entran los juicios, entran las personalidades, los gustos de la Valores. época. Pero pese a todo eso, también hay como un cierto consenso muchas veces de lo bueno. Bueno, pues esos son los que llamamos los clásicos, ¿no? Sí. ¿Quién dice que es lo bueno y qué es lo malo en literatura? Una comunidad de comentarios. Exactamente. Es decir, no hay valores objetivos ahí, como sí sabes que los hay para cuestiones de ciencias exactas, y una comunidad de comentario a la cual nosotros pertenecemos y pertenecen quienes nos están viendo y pertenecen los medios de comunicación y las escuelas y los planes de estudio. Es decir, una comunidad de comentarios se va formando Es que por muchos y la crítica Sí, sí, sí. literaria tiene que ver con una obra concreta. Y la teoría literaria tiene que ver con la literatura en general, es decir, qué es la literatura y la crítica literaria ya digamos, se perfila o va sobre la novela Volver a Roma de Berta Malesa. ¿Qué es lo que le vemos bien, qué es lo que le vemos mal y lo platicamos? uno de los problemas que hay, creo que es que ahora, bueno, yo asistí hace poco a una mesa en el High Festival en Querétaro donde había la crítica literaria y se decía que muchas veces el problema era reseñar, que muchas veces la crítica se confundía con la No, reseña, pues, como no. si fuera una recomendación, y que para hacer no. crítica literaria sí había que ser, incluso había quien defendía que había que ser no solamente lector, sino escritor, para saber realmente la teoría de la literatura que está ahí aplicada o no, más allá de si me gustó o no me gustó. Yo no sé si sería capaz de hacer una crítica literaria porque me faltan los fundamentos, pero la gente que sabe de teoría literaria sí puede saber en qué se ha separado una de otra y todo. Sí, pero Ahora, de hecho, una de las cosas de a las hecho- que se enfrenta ahora la crítica literaria, que también se abordó en esa mesa, era la cantidad de producción editorial que hay ahora mismo, cómo establecer esa crítica literaria. Es decir, tú criticas los libros que tú quieres, los que tú quieres recomendar, los que tú quieres por lo que sea, o los que a ti te llegan, los que tú vas a buscar por alguna razón. Es decir, no se pueden criticar, no se puede hacer una crítica de todos los libros que hay. Es decir, la elección del libro que tú vas a criticar, ¿en qué se basa? ¿No? Y es un problema porque ahora mismo hay tantos libros que salen al año, que el hecho de que tú quieras, en el caso de los suplementos culturales o en publicaciones, que tú quieras abordar la crítica de determinados libros, a veces sí está condicionada por lo que te mandan las editoriales, por lo que a ti te gusta o no te gusta. sí. Ahí hay una serie de criterios. Entonces, uno lee lo que ve criticado según las recomendaciones, lo que las editoriales quieren que tú leas, y hay ahí ahora mismo, que es mucho más difícil hacer crítica literaria ahora que hace 200 años, Claro. porque hay mucha mayor producción. Bueno, Entonces, uno no es más tiene tanta difícil, referencia. Es diferente, ¿no? Es Pero diferente, yo creo que yo Sí, siempre ha pero sido tenerle esa difícil, ¿no? referencia de los Sí. demás... Ahora, bueno, sí, porque por cierto, no ves usaste la palabra perspectiva. criterio, que tiene que ver con lo mismo, criterio y sí, crítica, claro. ¿no? No ves la Ahora- perspectiva. Ahora, un elemento chistoso e interesante, vamos con la palabra, es que también puede haber una muy buena crítica literaria, aunque el crítico no sea muy talentoso como literato, o no coincidas con el juicio del crítico. Bueno, pero el crítico ya es un escritor, o Era sea, lo que no te iba a existe el decir, crítico sin el escritor. Pero puede ser un crítico mucho más talentoso y a lo mejor no coincides con lo que dijo, pero es Baudelaire y dices, qué bonito lo dijo. O sea, se vuelve como otro género medio literario, ¿no? Es un género literario. Yo creo que Se lo que vuelve apareció otro. en el siglo XVIII es la figura del crítico, no la crítica, que Claro. tiene... Lo que pasa es que nadie diría que Aristóteles es un crítico literario. Claro. ¿Me Por eso explico? digo, se La vuelve un figura género. del crítico es lo que es moderno. Sí, Independientemente claro, el del estatuto juicio. social. El estatuto social. Ahora, yo quisiera ya hacer una vaya. última recomendación, pero ya no hay No, pero tiempo. da tu última recomendación. A Rebeca, a la que nos hizo la pregunta, la recomendación general es que busque los títulos, si le interesa el tema realmente o a quien le interese, de esta colección maravillosa que tenemos en México, que es la colección Lengua y Estudios Literarios del Fondo de Cultura Económica, donde están los grandes críticos, o sea, está George Steiner, Eagleton. Auerbach, Hayek, Kenneth Rexroth, Antonio Alatorre, Octavio Paz, en fin, realmente ahí está la verdadera crítica como género literario, está ahí, hay que buscarla. Bueno, ahora sí vámonos con la dichosa palabra de esta noche, semejanza con los antepasados lejanos, con sus ideas o costumbres.
En biología se llama así a la aparición en los organismos de características propias de sus ascendientes lejanos. La palabra que buscamos deriva del latín abuelo, y quizá quería decir más allá de los abuelos. Según el diccionario, significa el cuarto abuelo, pero yo nunca pude encontrar la raíz de por qué el cuarto. Pero el diccionario de la Academia dice el cuarto abuelo. Bueno, para ustedes, los que sepan, de la UNAM, José Luis Blasio nos da este libro con prólogo de Patricia Galeana, Maximiliano íntimo, el emperador Maximiliano y su corte. Y tenemos un libro de cuentos, otro libro de cuentos de Samantha Schweblin, narradora argentina, Pájaros en la boca y otros cuentos, de Editorial Almadía. Buenísimo también ese Pájaros en la boca. De Blackie Books, de Daniel Tammet, cuenta su propia historia. Es unas memorias, una biografía. Nacido en un día azul. Y ese día era un miércoles, y él se acuerda muy bien porque todos los miércoles tenían algo malo. Las memorias de un genio autista. Daniel Tammet en realidad es un matemático que vive de las letras, y eso, aunque pudiera parecer una contradicción, pues para él ha sido maravilloso, porque tiene otro libro que habla de cómo funciona su cerebro. Habla del autismo, de cómo la niñez se siente muy raro y muy abandonado y rechazado por todo el mundo, pero que en su edad adulta ya es capaz de explicarlo y de entenderlo. Daniel Tammet, entre otras cosas, tiene un récord Guinness, y es que ha sido capaz de decir durante 5 horas decimales del número pi. 22.514 decimales fue capaz de decir este gran matemático cuya mente funciona como la de un genio. Es buenísimo, es un libro ya que... está roto el récord, ¿eh? Hay gente que recuerda 50.000 dígitos. Mira, bueno, pues él lo hizo en el 2004 y recaudó fondos justamente para visibilizar pues esta situación del autismo que a veces es incomprendida y pues nada más es una característica de muchos seres humanos en la Tierra. Así que este libro ayuda mucho a entender esa característica. Nosotros haremos una pausa. Vamos a dividir el programa de sus anuncios. Esto es la crítica de la dichosa palabra, pero antes creo que tenemos una cortinilla sobre otra dichosa palabra que ya alguna vez hicimos aquí en el programa. Actualmente lo que se llama un acicate es prácticamente este tipo de espuela. Como se puede ver, ya no tiene rueditas, más que se está convertido en una extensión que es con la que se pica el caballo. La idea del acicate es motivar, impulsar o modificar la energía del caballo. Seguimos aquí en la dichosa palabra, iniciando el otoño. Y nos pregunta Enrique Parada García, que si podríamos hablar de Francisco Tario, este mexicano tan exótico. Tario es exótico porque durante mucho tiempo se le consideró como un outsider de la literatura mexicana, es decir, alguien que no estaba en los cánones. ¿Quiénes definen los cánones? Las historias literarias, todo lo que platicábamos, ¿sí? Y los programas de estudio. Y los Entonces, medios. sí hay y algunos todo, ¿no? que no aparecen con frecuencia y entonces pasa eso. Hay un narrador, por ejemplo, José Martínez Sotomayor, de la época de los contemporáneos, que es extraordinario. Tiene un prólogo, sus cuentos reunidos, que le hizo precisamente Ruiz Sánchez, ¿sí? En Editorial Leosa. Hay un investigador que se dedica mucho y con una gran acuciosidad, que es Alejandro Toledo, a estos autores medio olvidados. Ahora, el rollo de los autores medio olvidados. Como raros, ¿no? Raros. Digamos, como ese libro que escribió Darío de Los Raros, ¿sí? De autores raros. Y son raros porque tienen cierta excepcionalidad, no entran dentro de ciertos temas homogéneos, ciertas características. Hay otro narrador que es un michoacano, Javier Vargas Pardo, que es extraordinario. Una vez mencionábamos al hermano, por ejemplo, de Bonifaz Nuño, Alberto Bonifaz Nuño, con La Cruz del Sureste, ¿no? Y el caso de Tario es así. Yo he leído de Tario
porque me lo regaló mi gran alumno y gran escritor raro, Ricardo Bernal, ¿sí? Un librito que se llama Equinoccios. Y Equinoccio o Equinoccios es un libro que Esther Seligson comparaba con los aforismos de Cioran, que es tu carnal, ¿no? Cioran, no Esther Seligson. Es decir, sí es muy raro. Y en sus cuentos salen fantasmas. Hay uno que se llama El traje gris, que el personaje pues, es un traje, y ahí va el traje y se roba un vestidito, 2 vestiditos. Y tiene un libro, por ejemplo, que se llama Acapulco en el sueño, que es sobre Acapulco. Es un libro muy bien escrito sobre las playas, medio como turístico, y que es muy, muy interesante. Curioso. De la vivencia Etario de es un Acapulco. personaje raro, están sus cuentos en el Fondo de Cultura, muy bien custodiados, recopilados, anotados por Alejandro Toledo, y yo he leído una antología de Guillermo Samperio que está en Lectorum, ¿sí? Es decir, sí se encuentra ahora publicado. Y en Ya los no es medios tan- ya no es tan académicos raro. aparece. Se le está quitando lo raro. Lo raro. Se le está quitando lo raro. A mí Oye. no me agarra su cuentística, sus aforismos sí. Hay algo ahí en la manera de escribir, en las cuestiones gramaticales, en la redacción, que a mí me saca de la jugada. ¿Pero por qué? Porque pues cada quien es lector individual y hay cosas que le prenden a uno y cosas que no, como con los gustos. Oye, dicen, hay un rumor de que él fue el que introdujo las palomitas a los cines en Ay, México. qué buena ¿Es idea. en serio? Bueno, yo no sé me gustaría saber si alguien lo sabe, pero yo lo que he oído decir es que él se jactaba, primero que nada, no de sus libros, sino de haber sido portero de segunda división en el fútbol mexicano. Es y exótico. dicen que tuvo... Es exótico su vida en Sí, general. bueno, y que creo que era pianista y astrónomo, no Sí, sé, sí. pero también... Astrónomo aficionado. ¿eh? Sí, era un astrónomo aficionado. Que bueno, eso hasta Amado Nervo era un astrónomo aficionado, digamos. Mi papá era astrónomo. Bueno, Amado Nervo llegó a escribir sobre eso también. Pero esta cosa rara de Eso que de las dicen palomitas es buenísimo. dicen que, buenísimo. que era dueño de muchos cines, que realmente era un señor muy rico. Por favor, que alguien nos diga si es cierto esto. Voy a hacer un paréntesis que no tiene que ver, pero tiene que ver con personajes olvidados. El papá de Gonzalo Celorio, que inventaba cosas, que era un diplomático, una vez inventó una que era para ver qué asientos estaban desocupados en el cine. Y era solamente ponerle una estrellita al respaldo que era fosforescente. Entonces tú entrabas y mira. en vez de estar así con los ojos alumbrados, que eso Contando, solo pasaba, contabas los que se nomás veían. Pero veías ahora, y donde estaba ahora la están estrella. numerados, por Sí. eso. Pero Ahora si es alguien otra ponía cosa, su que no suéter importa. en el asiento de al lado, lo contabas como persona. No, y además ahora lo imitaron en los tapaba la estacionamientos. estrella. Ya ves que hay algunos que tienen lucecitas rojas y verdes. Sí. Lo imitaron ahí. Nos alejamos mucho de Tario, pero así es el asunto. ¿sí? Con los Es decir, raros más. con los raros y con quienes no entran, digamos, dentro de Ahora los mencionaste cánones, el ¿no? equinoccio. Yo quiero hacer otro paréntesis porque Sí. acaba de entrar el otoño. ¿Cuándo? Hace un minuto. ¿Hace un minuto? A las Y nosotros 12:50. en estas fechas nos van a ¿A qué caer horas las entró? hojas. Hace un A las minuto. 20:54 estamos Ah, oficialmente en el otoño en este hemisferio. Como dijo Adán, se nos van a caer las Este hojas. programa ha empezado en verano. Que ya nos y vayamos. Terminó en terminó en otoño. Ya no digas otoño. la Fue dichosa. muy, Sí, se muy me hizo largo. ¿verdad? Nuestra dichosa palabra del día de hoy, semejanza con los antepasados lejanos, con sus ideas o sus costumbres. En biología se llama así a la aparición en los organismos de características propias de sus ascendientes lejanos. La palabra que buscamos deriva del latín abuelo y quizá quería decir más allá de los abuelos. La respuesta es atavismo, como están ustedes viendo por ahí. Y felicitamos a Juan Carlos Vázquez, Brenda Aguilar, Maritza Gómez, Eric Zúñiga, Eugenio Peña y muchos otros que le atinaron a nuestra dichosa palabra. O se la sabía. Bueno, pues bienvenido el otoño. Bienvenido el otoño. La plenitud del año. La plenitud del año. Que el otoño recorra las islas. Exactamente, la madurez del año. Laurita, muy buenas noches, Pablo. Germán. Yo ya otoñal ya no. Compadre. Gracias. Que tengan Germán muy buena Ortega. noche y muy buen domingo. Acá nos vemos en una semana. Gracias.
que